muy pocos, muy escasos. Hace algunos decenios, otro gran historiador italiano, de la misma talla majestática que Eberhard Jäckel, en este caso es Emilio Gentile, recomendaba a sus compañeros de generación, porque Gentile pertenecía a esas generaciones que conocieron el fascismo y lo combatieron cuando era difícil ser fascista o antifascista, y no, por tanto, fascista o antifascista retrospectivo, cuando no pasa nada, ¿no? Bien, pues Gentile recomendaba a sus compañeros abordar esa historia reciente, trágica, tratando de entender, siempre volvemos a lo mismo, a Hannah Arendt, quiero comprender, quiero entender por qué Benito Mussolini llegó a encarnar las expectativas y los temores y los deseos de tantos millones de italianos, algunos de los cuales eran inequívocamente antes socialistas o incluso comunistas, y por qué el fascismo tuvo tanta implantación popular y cultural. Y para eso les decía, hay que cambiar la denuncia moral, que es muy autocomplaciente, por la explicación histórica, que siempre tiene algo de inquietante. Y Gentile lo hacía con este texto, con estas palabras, que yo también hago mías para el caso de Franco y el franquismo. Decía: el autor de este libro, con su labor historiográfica, representándolo sin demonizaciones ni indulgencias por aquello que ha sido históricamente. El historiador, sobre todo el historiador del pasado contemporáneo, no debería buscar en la historia el eco de sus propios prejuicios, el aplauso de sus propios ideales, el pasatiempo para sus propias fantasías y ni siquiera la ocasión para remodelar la humanidad a su imagen o pronunciar veredictos inapelables, como si fuera un Dios joven al inicio de la creación o al final del juicio universal. Esto se entiende sabiendo la enorme polémica y la fuerza violenta que tuvo el debate sobre la interpretación del fascismo en los últimos 20 años en Italia. Creo que se podría decir de otra manera, pero probablemente no se pueda decir mejor ni más certeramente. Bien, para no agotar su paciencia con estas consideraciones proemiales, me van a permitir que aborde siquieramente de una manera sumaria una doble cuestión que yo estoy seguro que a ustedes, porque esta es la cuarta vez que presento el libro y no creo que el público de Oviedo sea muy distinto ni al de Madrid ni al de otras ciudades de España, ¿no? Bien, que a ustedes les parecerá que es esencial e inexcusable, dados los tiempos en los que vivimos y la pasión mediática que nos envuelve. Estas dos cuestiones. ¿Qué presencia tiene o debiera tener hoy Franco en la vida de los españoles? Y casi como derivación, ¿qué imágenes predominan o debieran predominar sobre él y sobre su régimen? Bien, voy a empezar por el último punto porque quizá es el más fácil. Yo creo que es evidente, siguen persistiendo básicamente, como casi siempre desde la Guerra Civil, dos imágenes muy polarizadas, con distintos matices y, si quieren, grados de intensidad, pero podemos ver y encajar las visiones en obras, en películas, en retratos, en artículos, básicamente estos dos. Una imagen de componente muy positivo, muy favorable, o más o menos positivo, más o menos favorable, que ve en Franco algo parecido al salvador de la unidad nacional española, un momento de crisis, de disolución nacional, y al vencedor del comunismo en el campo de batalla. Y por el otro lado, en la otra esfera, una imagen de componente muy negativo y muy desfavorable, que ve en Franco sobre todo a un militar reaccionario, a un militar perjuro, que acabó siendo un dictador autoritario, cruel y sumamente vengativo. Y esta polarización la reflejan las encuestas que hay sobre el personaje desde el año 75. En el año 75, con motivo de su muerte, ya hubo en el Instituto de Opinión Pública una encuesta que no fue publicada, porque no salía lo que se quería, de imágenes sobre el personaje, y luego como mínimo ha habido otras 5 en los últimos 40 años, encuestas de verdad, no sondeos de 3 o 4, ¿no? Encuestas de miles de personas consultadas. También es verdad que esas encuestas que tenemos desde el 75 y que están analizadas expresamente en la introducción del libro, apuntan al surgimiento progresivo de una imagen crecientemente predominante entre la población española, sobre todo en la más joven, que responde a una curiosa combinación de dos cosas, contradictorias, pero que se combinan. Un claro olvido indiferente del personaje.
puesto que acaban viendo a Franco como una especie de espectro del pasado, algo borroso, y sin embargo de rechazo instintivo, porque aprecian su incompatibilidad básica con los valores democráticos que hoy son hegemónicos en la vida pública. Así puede suceder que esas encuestas entre jóvenes de secundaria o de la universidad digan que la enorme mayoría no sitúa a Franco en ningún sitio, el rey que hubo antes de Juan Carlos, el rey que ganó la batalla de las Navas de Tolosa, o sea, cosas peregrinas, y a la par dicen que, sin embargo, no son franquistas porque ellos son demócratas. Se combinan las dos cosas, ¿no? Yo creo que sirve como ejemplo ilustrativo una encuesta muy importante del año 2008, de la primavera de 2008, que llevó adelante el Centro de Investigaciones Sociológicas con un espectro de, no sé si eran 4.000 o 5.000 personas por toda la provincia y de diversas edades, una encuesta fidedigna que preguntaba los sentimientos que provocaba Franco con ocasión de la puesta ya en marcha de lo que se ha dado en llamar la Ley de Memoria Histórica, que se había aprobado a finales del 2007. Bueno, pues 6 meses después se hizo este estudio del CIS. Casi la mitad de los españoles, el 46%, tenía sentimientos que se clasifican como ambiguos, equidistantes o indiferentes sobre el personaje y su obra histórica. Algo más de un tercio, el 32%, abrigaba sentimientos claramente negativos hacia el mismo, los que hablaban de que me produce rabia, me produce miedo, y algo más de una quinta parte, el 22%, mantenía sentimientos positivos hacia el mismo. Pues bien, es curioso, pero en gran medida el retrato histórico y biográfico más ponderado, más reciente, que en estos últimos 40 años de historia en libertad han venido proliferando, han venido elaborándose, presenta ingredientes que combinan estos sentimientos de alguna manera, porque desde luego incluso la biografía más profranquista admite ya que no fue el preclaro estadista proyectado por sus agiógrafos de la época de la guerra civil o del régimen, pero también no fue la nulidad humana meramente afortunada que siempre han pretendido sus detractores también durante el antifranquismo y con posterioridad. Y, como sé que me lo van a pedir, me adelanto, si me piden que yo resuma en unos titulares muy básicos, a efectos de abrir luego el coloquio, mi propia opinión, pese a la dificultad de esta tarea y, por supuesto, al riesgo de simplificación abusiva, me atrevería a decir ante ustedes lo siguiente. El general Franco fue, sobre todo, un militar muy competente y un político hábil e inteligente. Y ahora ya, esto es franquismo, por Dios, decir que Hitler era un hombre sumamente inteligente no hace a uno hitleriano, y reconocer que Stalin era mucho menos tonto de lo que el retrato trotskista nos ha hecho creer, tampoco hace a nadie stalinista. Fue un militar competente y un político muy inteligente que obró siempre en su vida pública, yo creo que con arreglo a lo que era su ideología ultranacionalista y un perfil doctrinal, conservador y, si quieren más clasificación, católico integrista. Como militar, como político, su carrera sin duda se forjó en las durísimas campañas coloniales de Marruecos. Pasó más de 10 años al frente de tropas de choque coloniales en Marruecos, donde acabó convirtiéndose en el prototipo de militar africanista, aquellos que servían en el ejército de África. Y fue en África, en el contexto, se lo recuerdo porque a veces se olvida, en el contexto de una brutal guerra, una guerra colonial, siempre al frente de tropas de choque, o bien regulares indígenas o luego la Legión. General Franco siempre estuvo en tropas de choque, donde asumió los dos pilares de su cosmovisión del mundo. Le recuerdo esto porque si hizo la guerra y se formó 10 años en una guerra, en un estado de guerra el militar no es, como un estado de paz, el hombre que, mudo y ciego, obedece a la autoridad civil. Es el que suplanta a la autoridad civil. Es el que tiene a su servicio la burocracia civil. En el estado de guerra, el alcalde en el pueblo, el gobernador civil en la provincia, los ministros en la nación, resignan el mando en el militar que tienen al lado con la misma jerarquía. Bien, pues Franco durante 10 años vivió
la política como emanación natural del mando militar, como él llamaba la autoridad política. Bien, ¿cuáles fueron esos dos pilares de su cosmovisión que acabó desarrollando en esos 10 años de vida activa? Pues en primer lugar, un exaltadísimo nacionalismo español, unitarista, que identificaba nación y religión católica en una suerte de combinado nacional-católico, nacional-catolicismo, omnicomprensivo y muy beligerante. Y en segundo lugar, una concepción militarista de la vida política que hacía del ejército el guardián supremo de la nación, una especie de institución pretoriana, autónoma del poder civil y desde luego superior al mismo en autoridad y en potestad cuando era preciso. Bien, pertrechado de esta experiencia bélica y nutrido de este universo doctrinal, Franco, por supuesto que colaboró con sumo gusto con la dictadura de Primo de Rivera, que llegaría a ser para los militares españoles el régimen más benévolo y mejor que tuvo España hasta llegar el franquismo, y en virtud de ese perfil conservador y tradicionalista, mantuvo una relación muy crítica con la Segunda República a partir del 31, cuando sucede a la caída de la monarquía, al menos hasta su protagonismo en el aplastamiento de la insurrección socialista y catalanista de octubre del 34. En razón de lo que eran manifiestamente sus ideas y del prestigio que había labrado entre colegas militares, Franco tomó parte muy destacadamente en la sublevación militar contra el gobierno del Frente Popular que se inicia en julio del 36 y en nada menos que 2 meses y medio, se alzó de manera incontestable con el liderazgo en las filas de los generales sublevados. A pesar de que no era ni el más antiguo en la corporación, ni el de mayor rango, ni inicialmente el que tenía la expectativa de comandar aquella junta de comandantes. La victoria rotunda y absoluta que cosechó en abril del año 39 en la Guerra Civil le consagró ya como caudillo de la victoria, por la gracia de Dios, como diría luego la publicística oficial, y a partir de entonces lo que tenemos es a un dictador de poder personal absoluto. Bueno, recuerdo que en una ocasión como estas en Madrid se levantó un señor: ¿cómo osa usted llamarle dictador? Bueno, pues mire, porque él mismo se lo atribuía y porque en la prensa de julio del 36 se habla del general Franco como dictador supremo de España, porque dictator es qui dictat, y dictado aquí es el que tiene la capacidad de mandar legalmente. Franco tenía la capacidad incluso de nombrar leyes políticas de alcance general sin consulta del Consejo de Ministros, que por otra parte nombraba y cesaba libremente, ¿no? Era un dictador y no se negaba. Bien, este dictador de poder personal absoluto promovió la conformación de un régimen autoritario sumamente represivo, en varias ocasiones claramente vengativo, y un régimen dictatorial que estuvo sometido conscientemente por su parte a un proceso de fascistización muy intenso durante la Segunda Guerra Mundial, aunque quedó truncada, pero en ese momento Franco trató de emular a sus valedores internacionales, que eran mucho más la Italia de Mussolini que la Alemania de Hitler. Truncado ese proceso de deriva fascistizante, en gran medida por la derrota del Eje y por la resistencia interna que tanto la Iglesia como el Ejército ofrecieron a esa senda, Franco supo sortear con mucho éxito el ostracismo de posguerra que implantaron las potencias aliadas vencedoras en el 45. Y de hecho, no solamente superó el ostracismo, que va del 45 al 47, apenas son 3 años, porque al amparo de los tiempos de la Guerra Fría, que se oficializa en marzo del año 47, consiguió su rehabilitación internacional, aunque fuera como un socio menor y más o menos tolerado, internamente despreciado en el ámbito occidental. Incluso, al contrario que Salazar, que también era su amigo y valedor, a partir del año 59 logró el apoyo internacional para promover un desarrollo económico del país bajo fórmulas autoritarias y tecnocráticas, muy parecidas a las dictaduras de América Latina o del mundo árabe. Es el tiempo de Nasser, Velasco Alvarado, en la dictadura militar desarrollista en Brasil, pero sin aflojar ni un ápice el omnímodo control político que ejercía. Y logró así permanecer en el poder con cambios
cosméticos que un gran caricaturista alemán, Fritz Behrendt, reflejó de esa manera en el año 63, cuando Franco ya parece incluso en el año 63 que ha pedido el ingreso en la Comunidad Económica Europea y se está debatiendo si España va a entrar o no. Durante estos casi 40 años de ejercicio del poder político más absoluto que conocemos en España, alguien tampoco sospechoso de antifranquismo como Stanley Payne ha dicho, tuvo el triple de poder que Felipe II, que ya es decir, ¿no? Pues el general Franco logró encarnar los anhelos, los temores, las expectativas de aquella España reaccionaria, conservadora, que se había opuesto a la reforma democrática republicana por alterar su cosmovisión, su forma de vida y por entender que la reforma democrática abría la puerta al espectro de la revolución social. Y por eso mismo esa España engendró a Franco, no al revés, emprendió y logró ganar la guerra civil y nunca quiso prescindir de los frutos de la victoria durante muchos años, hasta la propia muerte de su caudillo victorioso y para ellos supuestamente providencial. Bien, esta es una caricatura, si quieren, una caracterización muy breve de la vida y obra de Franco, que estoy seguro que no es del gusto de todos, ni va a contentar a todo el mundo, pero me van a permitir que añada una cosa como historiador, ni falta que hace, porque la tarea de una obra historiográfica no es la de complacer las demandas de un público más o menos mitómano o amante de la brocha gorda, sino al contrario, ofrecer una lectura interpretativa del personaje y de su tiempo que trate de superar las simplificaciones maniqueas y monocausales, que ofrezca elementos inquietantes para poner en cuestión lo que pensamos sobre Franco y no para reafirmar la doctrina ya recibida. Y por eso mismo me voy a atrever también a resumir con titulares otra pregunta muy clásica en este tipo de ocasiones. ¿Qué fue el franquismo? ¿Cómo definiría usted el régimen político que impera en España durante estos 40 años? Pues yo diría que el régimen político franquista tuvo su base en una dictadura militar, pasa a ser de carácter personal cuando Franco es elegido por sus compañeros de armas para ejercer, insisto, el decreto, todos los poderes del Estado, todos, los ejecutivos, los legislativos, los judiciales, los representativos ante el exterior, en nombre de aquel ejército sublevado en el año 36. Pero Franco no fue un simple primus inter pares. Franco no es un Pinochet que es el portavoz como representante del arma de la infantería de la Junta de Comandantes, donde hay un brigadier del aire y un almirante. No es eso, tampoco es un general Videla, es algo más, porque al ejército como pilar institucional de su régimen, y él mismo decía, ante todo soy generalísimo, o sea, el ejército es el elemento central, añado, tan central que cuando se plantea la reforma política del régimen por parte del rey y quien va a ser su hacedor, Adolfo Suárez, o su inspirador, Torcuato Fernández Miranda, lo primero que hacen no es llevarla a las Cortes, ni consultarla con políticos, ni llevarla al Consejo Nacional del Movimiento. Lo primero que hacen es convocar al Consejo Supremo del Ejército para ver qué opina de una reforma política del régimen. Y cuando ellos dicen que sí, entonces se lanza la operación. Bien, el régimen, por tanto, siempre fue una dictadura militar en su origen, pero Franco le sumó otras dos fuentes de autoridad y de legitimidad que apuntalaron su autoridad omnímoda, ya al margen de su condición de generalísimo. En primer lugar, y esto es importantísimo, yo creo que fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sancionó el esfuerzo bélico franquista como una cruzada por Dios y por España y consagró a Franco como caudillo, y como decía la tradición política española, rex per gratia Dei, caudillo por la gracia de Dios, homo missus adeo quid nomen erat Franciscus, el hombre enviado por la providencia cuyo nombre es Francisco, ¿no? Y proporcionó un catolicismo beligerante que yo creo que fue hasta el final la ideología suprema del régimen. Y a la par, pero en segundo lugar, la falange española tradicionalista. Aquel partido único configurado por amalgama, fusión obligada de todas las fuerzas derechistas, que se va a convertir en el instrumento para organizar a sus partidarios,
para suministrar servidores administrativos, la cantera de reclutamiento del personal político, y para encuadrar y supervisar a la sociedad civil. Tengan ustedes en cuenta que el general Franco ordena la fusión de los partidos por decreto desde el cuartel general sin consulta con nadie. Se crea por la autoridad militar y sin ningún tipo de discusión, salvo algunas desafecciones que castigó severamente. Bien, el régimen caudillista erigido sobre estos pilares, con el inexcusable apoyo italo-germano, logra vencer en la guerra civil y permanece en el poder con ocasionales cambios de fachada, más o menos fascistizados o más o menos autoritarios, durante casi 40 años, hasta ese año de noviembre del año 75. No me voy a extender más sobre este asunto porque, si lo desean, podemos volver sobre ellos en el coloquio posterior, porque lo que me apetecería ahora es comentar siquiera brevemente la segunda cuestión que les he apuntado. ¿Qué hacemos los españoles o qué deberíamos hacer con Franco, con su recuerdo, su imagen, sus restos, 43 años después de su muerte? Pues yo creo que respondería que hay que tratarlo como trataron otras sociedades a personajes parecidos, como lo que es, para los españoles desde luego es un incómodo espectro del pasado, pero que no puede ser anulado o actuar como si no hubiera existido, que es lo que en gran medida hemos hecho durante muchos años. A los fantasmas del pasado hay que conjurarlos y, cuando se puede, exorcizarlos, para acabar con su sombra, la que proyectan sobre el presente, y para recluirlos en el recinto donde deben ser bien tratados, que es el recinto de la historia. Es una vieja lección que enunció ya hace muchos años, más de un siglo atrás, un gran historiador británico, Lord Acton, con estas palabras que me parecen muy sabias. Decía Acton: si el pasado ha sido un obstáculo y una carga para la sociedad del presente, el conocimiento del pasado en toda su complejidad es la emancipación más segura y más cierta. Me parece que es un consejo muy atinado, que recientemente ha sido revitalizado por otro gran historiador, un holandés, Ian Buruma, en un estudio magistral sobre la forma, en cierta medida contrastada, la manera diversa en la que Alemania y el Japón han conjurado sus propios fantasmas del pasado, que les recuerdo algo muy evidente, que no tienen nada que envidiar al de los españoles en crueldad, en carácter vengativo o sangre derramada, ¿no? Decía Ian Buruma: el trabajo del historiador consiste en despojar al pasado de su misterio, en narrar la historia como una serie de acontecimientos más o menos coherentes, sin sujeción a leyes fijas, y explicar y evaluar críticamente esos acontecimientos. Pero eso resulta difícil o tal vez imposible de hacer cuando los hechos todavía están en la memoria de los vivos y la culpa y la vergüenza siguen siendo cuestiones de vital importancia. Solo cuando una sociedad llega a ser suficientemente libre y abierta para volver la vista atrás, pero no desde el punto de vista de la víctima ni del criminal, sino con una mirada crítica, únicamente entonces encuentran reposo sus fantasmas. Claro que Buruma o Lord Acton suponían que este tiempo de mirada crítica probablemente tardaba una generación en llegar, 25 o 30 años. Hombre, pues 43 años después de la muerte de Franco, parece que los españoles deberíamos abrir esta senda de manera clara y definitiva. Y termino mi intervención subrayando mi acuerdo con esta recomendación de Buruma y diciéndoles algo que a estas alturas supongo que ustedes tendrán claras. Mi libro inglés y su traducción española era sobre todo una contribución a ese conocimiento emancipador sobre el personaje de Franco y del régimen franquista, con toda su modestia y todas sus limitaciones de extensión y de intención, con unos límites que, por otra parte, espero que en el coloquio posterior a mi charla podamos intentar ampliar, si hubiera lugar y a ustedes les pareciera oportuno. Y muchas gracias por su amable atención. Puede abrirse un coloquio muy interesante. Quisiera pedirles, por favor, que, previendo que pueda haber muchas peticiones de palabra, y si no, será implacable como moderador, hagan preguntas breves y concisas, porque si alguien quiere dar una conferencia yo le voy a quitar la palabra, en bien de todos los demás.
Dicho esto, voy a tener la falta de medida de hacer una pregunta no directamente, que tiene que ver con el tema, pero que sí es la que nos inquieta, supongo, a todos en este momento y en esta Europa que vivimos, ¿no? Ante la similitud de los hechos que se van produciendo en Europa, las votaciones en Francia, en Alemania, últimamente aquí en Andalucía, ¿hay algo que se pueda hacer para despertar la conciencia de las gentes y la serpiente no salga del huevo, como salió en el 33 en Alemania, por ejemplo? Pues yo citaría, y esto es muy manido, pero yo creo que viene al pelo, a don José Ortega y Gasset. En los años 30, en medio de aquellos años 30 tenebrosos, que algunos recuerdan como heroicos, Ortega decía: la ignorancia histórica de quienes nos gobiernan y deciden es un gravísimo problema. En una democracia quienes deciden son los electores. Es el único régimen en el que no puedes decir la culpa es del gobierno, porque el gobierno es emanación de la voluntad del pueblo. Por lo tanto, lo que estaba diciendo Ortega es que la falta de concordantes históricos puede hacer que las personas adopten decisiones, tomen medidas que son claramente suicidas. ¿Que puede volver a pasar? Yo creo que sí. Yo, sinceramente, diría como Merkel o Macron y muchos otros, que esto que estamos viviendo tiene algo de déjà vu, que uno parece estar en los años 30, un laboratorio de experimentación política en los países de Europa donde se puede jugar con fuego porque se ha olvidado que el fuego quema. Yo creo que sí, pero no hay nada más que hacer que pedagogía política y recordar algo que, por ejemplo, en la transición la población española sabía y las encuestas denotaban. Queremos libertad, queremos democracia, pero que no ponga en cuestión la paz, porque quebrar la paz puede significar la guerra. Y España en la época contemporánea ha tenido como mínimo 4 grandes guerras civiles. La primera se olvida. Hablamos de guerra civil y pensamos en la del 36-39, pero anda que la del 33-39 del siglo XIX, esa sí que fue tremenda, mucho más cruenta que la del 36-39. Yo soy una persona de natural optimista, pero en esto me considero un pesimista informado. No van bien las cosas. No lo pienso en España solo, porque hay un problema en España, que se piensa que el mundo está mirando a 47 millones de españoles que tienen un promedio de 50 años y cada vez más empequeñecidos. No, hay 7.500, 7.600 millones de habitantes en el mundo, 2 de cada 3 viven en el Pacífico y Asia, es allí donde se juega todo el futuro, y nosotros vamos a remolque de los acontecimientos. A mí mi temor es la Unión Europea. Si quiebra la Unión Europea, y eso no es una imposibilidad, volvemos al 14, sí, sin duda, porque si quiebra algo que es la superación de la soberanía irrestricta nacional para un objeto político no identificado, como es la Unión Europea, que parece una federación de estados, ¿qué va a venir? Pues va a venir lo que sabemos, las soberanías nacionales y Hungría reclamando la Transilvania y Polonia reclamando, y unos tras otros moviendo fronteras. Se vuelve a las andadas, seguro. Hace 20 años ninguna gran organización de la Unión Europea, lo que llaman think tanks, ¿no?, organismos de pensamiento, pensaba que era posible lo que pasó luego entre Ucrania y Rusia. Pero si Ucrania es el origen de Rusia, pero si Kiev y Moscú están unidos como está unido Burgos con Madrid, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Pues es posible. Y en el 2008 hubo la guerra en Georgia de Rusia contra Georgia. Ya fue una advertencia según los analistas. Ahora ha pasado lo de Ucrania. ¿Qué puede pasar en Hungría? ¿Qué puede pasar en la deriva polaca? ¿Qué va a pasar en los países bálticos? Bueno, ¿qué va a pasar en España? Se va a fragmentar en 17 microestados soberanos mal avenidos
donde los asturianos independientes y nacionalistas van a reclamar que vuelva el Bierzo o que lleguemos a Santillana. Y esto puede pasar, no es ninguna tontería. Cuando en el 27 se reían de Hitler, aquellos que se reían de Hitler luego lo pagaron muy caro, ¿eh? No, yo soy muy pesimista, pero no queda otra que decir que la historia está para aprender. A veces para aprender bien, otras veces, como Hitler decía, nada más instructivo que la historia. Si yo digo esto así dirían, uy, qué buena, qué cita tan preciosa. No, pues la dice Hitler, nada más instructivo que la historia. Si dominas el poder, vas a arrastrar a la población. ¿Quién se acuerda hoy del genocidio armenio?, decía él. ¿Quién se acuerda hoy? Efectivamente, se olvidó. Si lo conseguimos, nadie se acordará de esto. Pero bueno, esas son opiniones de ciudadano pesimista por informado, yo me imagino, ¿no? Pero como historiador lo único que puedo decir es que hay que enseñar, dar elementos de juicio, confiar en que el sentido común, aunque sea muy poco común a veces, se imponga, y a veces sufrir las consecuencias de ciertas decisiones. O sea, con que salir de la Unión Europea te iba a hacer más feliz, vas a tener más empleo, ahí tienes el Brexit. Ahí tienes el Brexit. Desángrate un poco y luego verás que ese no es un camino. Que volver a la nostalgia de la Arcadia perdida de un imperio en torno a la Commonwealth es absurdo. Que por algo te lo dijeron personas mucho más sensatas. Es que estamos viviendo en este país una proclama de un gran periodista o de un gran futbolista a favor de salir del Brexit tiene un enorme eco, y la carta de 17 premios Nobel anunciando que es total pasa desapercibida. Qué tontería, eso es que sabrán del asunto. Bueno, pues nada, ahora paga las consecuencias de esa decisión. Si la factura es muy alta, a lo mejor te replanteas las cosas. Desde luego, la alternativa a que Francia y Alemania sigan apostando por la paz y no volver a las andadas por cuarta vez sería esta vez, y esta vez con lo que tenemos dentro, es que eso es un sumum para nosotros, porque estamos instalados geopolíticamente en la Europa occidental. Esta es nuestra salvación y nuestra condena. Y si falla eso que llamamos la Unión Europea, bueno, las expectativas son espantosas, pero están escritas, se sabe cuáles son, están anunciadas. Desde abril del 2017 la Comisión Europea tiene esos 5 escenarios para la Unión Europea. Los dice con mucha tranquilidad, pero la vuelta hacia el pasado es 1870, Primera Guerra Franco-Prusiana, 1914, Segunda Guerra Franco-Alemana, y 1939, Tercera Guerra Franco-Alemana. Primero solamente son 200.000 muertos, luego llegamos a tener 13 millones, y los últimos 60 millones. ¿Cuánto será la otra? No lo sé, pero probablemente los 47 millones de españoles no sean ni la mitad de todos ellos. Es lo que hay. Y mientras tanto vivimos en el mejor de los mundos posibles. Eso le pasaba a Constantinopla un poco antes de 1453. Pueden pasar estas cosas. Es más, contra la idea generalizada entre los europeos, que es constatable en sondeos de opinión, de que eso de las guerras no es asunto de europeos, cosa del pasado o de países. Las guerras pueden ser asunto de los europeos, están siéndolo parcialmente. Hay otras formas de competencia y confrontación ahora mismo, la llamada guerra cibernética, por ejemplo, y yo creo que hay que educar a la población en los peligros que tenemos, pero eso no es competencia de un catedrático.